Hola, la cosmología, es decir, su teoría acerca de la conformación del universo, es una parte esencial de la ciencia natural de Aristóteles. Para comprender mejor en qué sentido hablamos aquí de cosmología, es preciso, como de costumbre, empezar aclarando los términos que usamos. La palabra cosmos, que se forma a partir del verbo cosmeo, que quiere decir ordenar, arreglar, disponer, regular, es un término que tiene una doble acepción en griego. Significa a la vez orden y mundo. De este modo, hablar de un cosmos es hablar siempre de un mundo ordenado. Y por cosmología hay que entender entonces un intento por comprender el orden que hay en lo ordenado, en el mundo. Lo que busca entonces Aristóteles al elaborar su cosmología es alcanzar una concepción unificada del universo que cumpla al menos con tres condiciones: que sea en sí misma consistente, que ofrezca una explicación convincente de lo que observamos, es decir, que salve las apariencias, y que sea coherente con su concepción de una naturaleza unificada y dirigida a un fin. Aquí opera de nuevo el presupuesto fundamental de toda su filosofía natural, que la naturaleza sigue un plan, que hay allí una finalidad intrínseca. Lo que busca Aristóteles entonces es ofrecernos una comprensión coherente del universo en su orden y en su unidad. Como lo dice él mismo en una bella frase: la observación muestra que la naturaleza no es episódica como una mala tragedia. Desde su juventud, a Aristóteles le interesaron estos temas. Al principio, como buen platónico, explicaba el movimiento de los astros por la presencia en ellos de un alma incorpórea. Y solo más adelante elaboró una cosmología naturalista en su Tratado del Cielo, en donde explica el movimiento de los astros por la presencia de un quinto elemento, teoría que luego complementaría con una visión metafísica, donde el movimiento de los cuerpos celestes se explica por la acción de un primer motor de carácter inmóvil. Aunque algunas ideas cosmológicas importantes las desarrolló en textos como el libro octavo de la física, el libro 12 de la metafísica, el de generación y corrupción y sus meteorológicos, la obra central de su cosmología es el Tratado del Cielo. Esta es ya una obra madura que contiene lo esencial de su comprensión del universo. Sin duda hay ideas cosmológicas importantes en la física y la metafísica, pero la imagen del universo elaborada en Del Cielo tiene ya una amplia base lógica y metafísica. Se trata de un texto con tres partes claramente diferenciadas. Los dos primeros libros dedicados a la cosmología, el tercero a las propiedades, actividades y tendencias de movimiento de los elementos básicos de la naturaleza, y un cuarto libro dedicado a los conceptos de ligero y pesado. Todas las partes tienen una conexión entre sí, aunque no sigan un orden lineal, pues se dan allí esos saltos, vacíos e interrupciones que son propios del estilo expositivo de Aristóteles. ¿Por qué hablar de cosmología y no de astronomía? La razón es simple, porque lo que hace Aristóteles no puede llamarse en sentido estricto astronomía, pues ni nos ofrece un conjunto de mediciones y observaciones sobre las posiciones y movimientos de los astros, ni construye una ciencia matemática del cosmos, como debe serlo la astronomía.
La verdad es que Aristóteles no es un astrónomo original y que se limitó a recoger el trabajo de astrónomos reconocidos de su época como Eudoxo y Calipo. Con todo, Aristóteles fue el primer gran estudioso del cosmos, y esto sobre todo porque rompió de una forma radical con las dos actitudes tradicionales ante el cosmos. Por una parte, la astrología, es decir, la observación de los astros con fines adivinatorios. Por el otro, la elaboración de cosmogonías, como la de Hesiodo, en donde por medio de mitos se da cuenta del origen de los astros y el universo en su conjunto. A cambio de ello, la cosmología aristotélica no pretende ser un arte adivinatorio, como la astrología, y se aleja de las narraciones míticas sobre el origen del universo, en donde todo no es más que producto del capricho de los dioses. A cambio de lo anterior, Aristóteles intenta construir una concepción unificada del universo a partir del análisis de los datos que posee, observaciones, mediciones, teorías previas, etc. Desde luego, Aristóteles no partía de cero. Había ya en la antigüedad trabajos importantes en astronomía. Los babilonios tenían observaciones y mediciones astronómicas muy precisas. Contaban con catálogos y descripciones sobre las posiciones de las estrellas e incluso podían prever con bastante precisión las posiciones futuras de los planetas. Pero esto no era una astronomía científica, pues estaba ligada a ciertas convicciones religiosas y a prácticas adivinatorias, como la elaboración de horóscopos. En Grecia, Eudoxo y Calipo, compañeros suyos en la academia, habían elaborado una teoría astronómica de corte platónico, en donde todos los movimientos de los planetas se reducían a movimientos regulares y circulares. La teoría astronómica de Aristóteles es, con algunas modificaciones, la que había aprendido con ellos. Después de él hubo además al menos dos eventos importantes en la cosmología en el mundo alejandrino: la teoría heliocéntrica desarrollada por el pitagórico Aristarco de Samos en el siglo III a.C. y la teoría de los epiciclos desarrollada por los alejandrinos Apolonio, Hiparco y Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, que es la base de la astronomía antigua conocida como la astronomía tolemaica. Comparado con otros, Aristóteles era un astrónomo limitado. Sus observaciones eran las del hombre común. No hizo cálculos importantes y se limitó a adoptar, con algunas reformas, teorías astronómicas ya existentes. Sin embargo, puso las bases para una cosmología científica, pues fue el primero que intentó elaborar una concepción unificada del cosmos. Conocía bien los datos que manejaban los astrónomos de la época y logró armonizarlos de forma inteligente con las mejores teorías existentes. Su afán no era descubrir algo nuevo, sino dar unidad a todo lo que se sabía y creía, es decir, introducir orden en nuestra percepción y comprensión del universo. El espíritu con que Aristóteles afronta sus investigaciones queda claro al inicio del libro segundo del cielo. Dice allí: puede uno tener la certeza de que el cielo en su conjunto ni ha sido engendrado ni puede ser destruido, sino que es uno y eterno, sin que su duración total tenga principio ni fin, y tiene y contiene en sí mismo la infinitud del tiempo, certeza obtenida también a través de la opinión de los que lo describen de manera distinta y lo pretenden engendrado. Pues si cabe que el universo sea de ese modo, y en cambio no del modo que aquellos dicen que ha sido engendrado, entonces esto daría también un gran peso a la creencia en su inmortalidad
y eternidad. Para él, el cielo, en el sentido amplio de totalidad del universo, es perfecto, en el sentido de acabado, es decir, no sometido a generación, corrupción o alteración. En cuanto tal, es único en número y por lo tanto no se puede hablar de otros universos posibles. Es finito espacialmente, aunque temporalmente infinito. Sin este presupuesto sería impensable incluso la idea de movimiento, y es eterno en cuanto no generado e imperecedero. Lo importante es que estas no son ideas provenientes de la religión, sino conclusiones que él ha extraído de un riguroso razonamiento científico, pues como aclara a continuación de lo citado, aunque estas conclusiones coinciden con las creencias religiosas de la época, no provienen ni de los mitos cosmogónicos, ni de la idea de que exista algo así como un alma del universo. Se trata de tesis elaboradas a lo largo del libro primero del Tratado del Cielo, mediante un complejo ejercicio deductivo, en donde realiza una brillante refutación de las tesis contrarias a ellas, particularmente de la posible idea de un universo infinito en una de las más delicadas aplicaciones de sus inmensas capacidades lógicas. Mientras el libro primero del Cielo se dedica a elaborar las tesis cosmológicas básicas, el libro segundo tratará asuntos astronómicos específicos, la rotación y esfericidad del universo, el movimiento de los astros, la armonía de las esferas. Allí refuta esta idea de origen pitagórico, la situación y el estado de la Tierra, etc. Para comprender estos asuntos y en general la imagen aristotélica del universo, es preciso, sin embargo, que examinemos su teoría de los elementos y las implicaciones que de ella se siguen para su cosmología. La cosmología aristotélica se basa en su teoría de los elementos, que son los compuestos más básicos de los cuerpos naturales. La tierra y el agua, que por ser pesados tienden naturalmente hacia abajo, el aire y el fuego, que por ser ligeros tienden naturalmente hacia arriba. Puede parecer extraño, pero es perfectamente coherente con su imagen del universo. La Tierra situada en el centro del universo, mientras el fuego, el más ligero de todos los elementos, tiende hacia la esfera última del universo, en donde están las estrellas fijas. Mientras tanto, en el medio están el agua, elemento menos pesado que recubre la Tierra, y el aire, elemento menos ligero que llena el espacio que está entre la Tierra y la Luna. El universo está así constituido como una serie de capas organizadas según la tendencia de los elementos, que mediante sus movimientos naturales actualizan una potencia presente en ellos. Aunque parece una teoría ingenua, resulta sencilla, coherente con lo que observamos y logra salvar las apariencias bastante bien. Sin embargo, esto no explica aún claramente lo que sucede en el mundo supralunar, pues allí no se dan los movimientos hacia arriba y hacia abajo que observamos en los elementos del mundo sublunar. Para Aristóteles, todo elemento tiene un movimiento natural, que es aquel que se da en cada cosa hacia su lugar natural. El del fuego es los confines del universo, el de la tierra el centro, mientras el agua y el aire ocupan los lugares intermedios. El movimiento de un cuerpo hacia su lugar natural puede ser de tres tipos: rectilíneo, circular y mixto. Contrario a lo que es por naturaleza, todo movimiento que no vaya hacia su lugar natural es un movimiento violento.
Esto sirve para explicar los movimientos de los cuatro elementos y el modo como los percibimos en la superficie de la Tierra. Sin embargo, los planetas no se mueven hacia arriba y hacia abajo, sino que lo hacen describiendo un movimiento circular. La existencia de tal movimiento conduce a pensar que debe existir un quinto elemento, diferente de los cuatro básicos, pues de otra forma no se podría entender que los astros desarrollen dicho movimiento circular. A demostrar la existencia de este quinto elemento, el llamado éter, le dedicará Aristóteles un espacio importante en los capítulos 2 a 4 del libro primero del Tratado del Cielo. Esta hipótesis del quinto elemento, o de la quinta esencia, como lo llamarán los medievales, es una de las hipótesis más atrevidas de Aristóteles, pues es el resultado de un ejercicio deductivo sin ninguna evidencia empírica. Aunque obedece a su intento por dar razón de algo que observa, el movimiento circular le sirve para justificar otras cosas. Por ejemplo, la perfección de los astros, que giran eternamente en círculos sin desgastarse, que no están sometidos a generación y corrupción, y la ausencia de un contrario para el movimiento circular. A pesar de lo forzada que hoy nos resulta, la idea del éter, un fluido a la vez ingrávido y consistente, no fue desterrada prácticamente de la física hasta el siglo XX. Queda, sin embargo, un problema por resolver. ¿Cómo se combina y armoniza esta teoría de los elementos con la imagen del universo de Aristóteles? La teoría cosmológica de Aristóteles parte de unos cuantos hechos observados, cómo se mueven los planetas, cómo se comportan los elementos, etc., que luego son reformulados conceptualmente y con base en ello, y dado su inmenso poder deductivo, se construye una imagen del universo completo. Para comprender mejor su poder explicativo, haré a continuación una reconstrucción de sus tesis cosmológicas básicas, encadenándolas una a una. Todos los cuerpos naturales son móviles, pues la naturaleza es un principio de movimiento. Los cuerpos naturales más básicos son los cuerpos simples o elementos. Todo movimiento local ha de ser o rectilíneo, ascendente o descendente, o circular o mixto. El movimiento local o de traslación se da o desde el centro hacia arriba, o hacia el centro hacia abajo, o en torno al centro, circular. A cada movimiento simple le corresponde un cuerpo simple, y por tanto debe existir un quinto elemento que corresponda a los cuerpos simples que se mueven con movimiento circular, es decir, a los astros. El movimiento circular es el más perfecto por ser el más natural, y entonces es el propio de los astros. Como vemos, aquí hay ideas que estaban muy vigentes en su época y que él no cuestiona, como la idea de que el movimiento circular es perfecto, una creencia propia de pitagóricos y platónicos. Hay también, desde luego, presupuestos que él mismo elaboró en sus obras de física y de metafísica, como la noción de movimiento natural. Pues bien, con base en todo lo anterior, elabora Aristóteles unas tesis astronómicas propias que podemos sintetizar en cuatro básicas. Primera, el universo consiste en una serie de esferas concéntricas, entre 55 y 59 según algunos, que están girando permanentemente de este a oeste, puesto que el movimiento circular no tiene contrario. Segundo, ese universo tiene un límite, el de la esfera última o firmamento donde están las estrellas fijas. Esta esfera última, desde luego,
está movida por un primer motor o motor inmóvil. Tercero, el universo tiene un centro, la Tierra, que se encuentra en reposo. Es una esfera redonda, no muy grande, como la describe en el capítulo 14 del libro segundo del cielo. Cuarta, se pueden distinguir dos grandes estratos del universo: el mundo sublunar, donde están los 4 elementos, y el mundo supralunar, donde está el 5.º elemento y donde están los diversos astros, a los que Aristóteles llama planetas, que quiere decir errantes. Las teorías astronómicas de Aristóteles están hoy completamente desacreditadas. Tienen limitaciones intrínsecas. No es ni experimental ni matemática, sus observaciones y mediciones son incompletas e inexactas y está ordenada a salvar las apariencias más que a encontrar explicaciones científicas. E incurre además en evidentes errores en relación, por ejemplo, con la posición correlativa de la Tierra y de los astros, o la distinción absoluta entre la mecánica terrestre y la mecánica celeste. Nadie defendería hoy una cosmología que resulta insostenible a la luz de los nuevos desarrollos de la ciencia natural y particularmente de los descubrimientos astronómicos de los últimos siglos. Ello no es razón, sin embargo, para que quien quiere comprender su filosofía no deba comprender su imagen del universo, pues ésta tiene una influencia clara sobre sus demás ideas filosóficas, sobre sus ideas metafísicas, éticas, estéticas, etc. Si bien hoy sabemos que son falsas muchas de sus conclusiones, ello no niega la inmensa fuerza persuasiva que tuvo hasta el siglo XVII, que fue puesta en cuestión por los descubrimientos de Galileo, Kepler y Newton. Reconociendo todo lo anterior, no se debe negar, sin embargo, el valor que tiene la cosmología aristotélica como construcción intelectual. La ciencia humana no está hecha de verdades que se acumulan, sino de hipótesis que se ponen en juego una y otra vez y que se van desechando una tras otra en cuanto aparecen mejores hipótesis. Las tesis cosmológicas de Aristóteles eran tan buenas que por mucho tiempo se consideraron verdaderas. Que hoy podamos tomar distancia de ellas, que las miremos críticamente, indica que nuestro conocimiento ha avanzado. Pero cuando avanzamos, no deberíamos olvidar cuáles fueron los peldaños a través de los cuales logramos escalar. Hasta pronto.